Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este espacio de Café Fina Experiencia, el evento especializado del Clúster Café Medellín y Antioquia, que tiene como objetivo propiciar la transferencia de conocimiento por parte de expertos nacionales e internacionales a los diferentes actores de la cadena de valor del clúster en el departamento. Y particularmente en este espacio de los jueves, pues encargarnos de entregar todo el contenido relacionado para los consumidores, para los amantes del café y esos que están empezando a adentrarse en el mundo del café. El día de hoy traemos esta charla gracias al apoyo de las organizaciones que hacen parte del evento, Amativo, Cámara de Comercio de Medellín, el Laboratorio de Café, el SENA, el apoyo del proyecto Alianza Región, el programa educativo, el programa para la especialidad del café, las cooperativas de caficultores, la Federación Nacional de Cafeteros y la Gobernación de Antioquia. El día de hoy nos atrae un tema de mucho interés, un tema realmente apasionante y es todo lo que tiene que ver con la historia del café en Antioquia. Durante estas hora y media vamos a hacer un recorrido de la mano de Víctor Ortiz, nos va a llevar por toda esa historia del café en el departamento. Víctor es antropólogo y conferencista con estudios en arquitectura, reconocido en el ámbito nacional, ha trabajado en empresas como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Jardín Botánico, Empresas Públicas de Medellín y la Fundación EPM. Ha sido presentador de televisión y radio para Caracol Internacional, Teleantioquia, Telemedellín, y esto le valió la distinción más importante en el medio, el premio India Catalina por su trabajo en el programa de televisión ¿Quién dijo viejos? Es docente de diferentes universidades y bueno, tiene un palmarés muy grande. Lo más importante es que se ha estudiado la historia del café y su llegada a Antioquia. Así que para nosotros es un gusto presentarles a Víctor. Víctor, bienvenido a este espacio y realmente espero que todos tengamos una muy buena taza de café al lado y nos conectemos con esta historia que hoy nos vas a compartir. Adelante, Víctor. Víctor, pon el micrófono. Víctor, tienes el micrófono en silencio. Actívalo, por favor. Aquí voy. Ahí, perfecto, te oímos perfecto. Qué bien. Gracias, Felipe, y gracias a todas las personas que hacen posible esta conexión, que podamos hablar. Nos encantaría, como vos dijiste, que pudiéramos tener cada una taza de café. La mía, véala aquí, una tacita de café que nos va a acompañar en esta conversación. Porque podamos estar en conexión con la historia. Palabras más, palabras menos. Gracias a las personas que se inscribieron y vamos a conversar sobre café. Vamos a permitir compartir esta historia. En un segundo, las cosas normales que pasan en estas transmisiones. No me dejen calladito. Dale, tranquilo, Víctor. Estamos esperando te confirmo cuando tengamos la presentación. Dale, compartir la presentación que yo te confirmo una vez la estemos mirando. Perfecto. Víctor, hola, ¿volviste? Pipe, listo, ya estamos aquí con Víctor. Perfecto. Víctor, hermano, bienvenido. Yo creo que después de esto me vamos a meter a un curso tuyo de presentación, qué sé yo, los 20 minutos más largos de toda mi historia. Pero no, qué bueno. Aproveché para saludar a todos. Te cuento que en el momento tenemos 198 personas conectadas. Vamos muy bien, todos súper ansiosos. Estos 20 minutos les dio para prepararse el cafecito, tomar buen asiento
y estar supremamente atentos a tu charla. Así que bienvenido de nuevo, hermano, y adelante. Gracias, Felipe. Y si para ti fue largo, imagínate lo que fue para mí aquí al otro lado. Claro, claro. Esta es como la misma sensación que sentimos los docentes o que sentimos los conferencistas, los ponentes, cuando falla el video BIM. El video BIM tiene vida propia y como nos decía Manuelita, gracias por apoyarme en esta desconexión, ellos huelen el miedo. Yo pienso que la computadora y la conexión olió el miedo de no poder cumplir con esta invitación, pero aquí estoy, aquí estamos y vamos a empezar de una vez, Felipe. Me parece perfecto, Víctor, adelante. Muchas gracias. Gracias para ti. Quiero retomar el agradecimiento con el que quería empezar hace un minutico. Muchas gracias. Gracias a todas estas empresas que estamos viendo en pantalla. Gracias a las personas que trabajan en estas empresas que hacen posible Café Fina Experiencia. Para mí es un agrado enorme poder compartir con ustedes estos minutos de conversación. La historia a veces es la historia, pero cuando la historia tiene que ver con uno mismo, con nosotros, es una cosa completamente distinta. Yo quiero hacer algo como esto, y como tú dijiste, Felipe, algunos tuvieron tiempo de irse a tomar una gran taza de café. Esta es la gran taza de café que me hice, que me preparé para iniciar. Huélanla, porque a esto huele Colombia, a esto huele Antioquia. Y así debería ser, sí, el gran recuerdo olfativo que muchas personas tienen de nuestro país y que tienen de nuestras tierras. Comencemos entonces. Dame esa olfativa taza de café. Una fotografía que nos recuerda y que habla de varios de los momentos productivos de estas pepitas rojas. Así las voy a llamar hoy yo, de manera muy respetuosa y muy cariñosa. Estas pepitas rojas movieron a Antioquia y movieron a Colombia. Con pepitas rojas, y me voy a adelantar un poquito, incluso construimos un ferrocarril. Para hablar de la historia del café en Antioquia, como que esto fuera un libro y que le tuviera que pasar, haciéndole un poco de no homenaje, tengo que ir muy rápido en algunos de sus capítulos. Voy a ir rápidamente en algunos de los capítulos de la historia de la industrialización en Antioquia, porque uno de los renglones y uno de los capítulos más importantes de esa historia es el café. Pero vuelvo y les digo, para que vamos analizando, el café hizo posible los otros renglones en gran medida de la industrialización en Antioquia. Me voy a permitir leerles esta salvedad jurídica y que además hace honor a las personas que realizaron estas imágenes. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país, Colombia, y algunos lugares del mundo provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Y allí, la sonrisa de una chapolera. Este fue una fotografía, este fue un afiche de la Federación Nacional de Cafeteros de hace muchas décadas que llegó a muchos lugares del mundo. Y esa sonrisa de esa típica mujer antioqueña, de esa típica mujer de la gran Antioquia, esa sonrisa de esa chapolera todavía es una sonrisa que nos la hace dibujar una imagen como esta. Pienso que esta conversación debería empezar de esta manera, con un homenaje también a la mujer, un homenaje a la mujer chapolera y un homenaje a todas esas mujeres que han hecho también grande a Antioquia. Dígame pues, la industria en Antioquia. Una historia que se puede resumir en una frase: lucha contra la adversidad y la naturaleza agreste. La adoración y extracción del oro por parte de nuestros indígenas. Antioquia, por supuesto, antes de la llegada de las personas que llegaron desde España, pues ya tenía algunos desarrollos que lo podríamos denominar de tipo económico. Industrial no todavía, pero de tipo económico. Ahí tenemos que mencionar a nuestros indígenas. Oro, 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 mucho oro en nuestro territorio.
Los indios, como los denominaban a aquellos cronistas y como algunos siguen llamándolos de manera peyorativa, pero como los encontramos también esa denominación en nuestros libros, hablan que los indios intentaron embolatar a los invasores de varias maneras. Una de ellas fue diciéndoles que el oro que buscaban estaba más y más lejos. Fue así como se regó la leyenda del tesoro del Dovaibe. Ese dorado nuestro, un dorado que buscaron también por tierras de Antioquia y que atrajo a muchos conquistadores. Pero lo que encontraron realmente los conquistadores por aquí fue un gran desarrollo de caminos y una industria de la sal muy bien estructurada. Esos caminos sirvieron para el intercambio de sal, porque la sal era un elemento mucho más caro en aquella época que el mismo y preciado oro. Lo que están viendo sobre la mano es una vasija de pan de sal. Allí se ponía a hervir el agua para luego sacar el tan preciado mineral. La minería, entonces, dejando nuestro pasado indígena, ya tenemos que hablar que la riqueza de Antioquia es considerable. En nuestras tierras abunda el oro, sobre todo cerca de los ríos Porce, Cauca, Nechí y Magdalena. También se encuentran plata y carbón en el suroeste, cobre en Frontino y Murindó, y en otros lugares hay medianas cantidades de arcillas, asbestos, calizas, manganeso, plomo, zinc y un poquito de petróleo. Miren esa imagen de don Melitón Rodríguez, de una varequera. Esta es entonces la imagen de esas mujeres metidas dentro de las aguas para poder sacarle algo de oro a esas corrientes. Estas varequeras, junto con los hombres, los varequeros, son la gran ilustración, la gran inspiración en la obra de nuestro maestro Pedronel Gómez. Quiero que se lleven en la imagen, por favor, el hombre de todo el centro de la imagen, el señor con la gran barba y el sombrero. Él no es otro que Mr. Tyrell Moore, el señor Moore. Y quiero que vean, que detallen, que detrás de esa fotografía, sí señores, maticas de café, unos arbolitos de café. Ese señor va a ser importante, recuérdenlo, don Tyrell Moore. Sigamos en esto todavía de la minería un poco rápido. Desde 1820 en adelante, la minería de beta o socavón mejoró bastante. Antes, casi todo el oro provenía de las arenas de los ríos. Esto se logró en parte gracias a los adelantos introducidos por ingenieros y técnicos ingleses, alemanes, franceses y suecos, y hay que recordar a Mr. Tyrell Moore, a Carlos Segismundo de Grave, a Jean-Baptiste Boussaint, a Alejandro Johnson y a Pedro Nisser. Mencioné 5 de la cantidad de personas que vinieron a dar grandes adelantos por aquí. Entonces, Antioquia se convirtió en el principal productor de oro del país. Todavía en nuestras tierras abunda el oro. Dejando entonces la minería, tenemos que entrar a la agricultura y la ganadería. Y hoy hablaremos principalmente de la agricultura del café, pero mencionemos un poquito de ganadería. En los valles de Aburrá, el nuestro, el valle de Río Negro, Guarne y Marinilla, los hacendados en sus estancias y los pequeños y medianos propietarios en sus parcelas cultivaban maíz, caña, plátano y mantenían ganado, caballo y mulas. Tenemos que hablar que la época en la que fue traído, en el que fue introducido el ganado en nuestros territorios, era un momento en el cual el desarrollo ni siquiera era pensado nuestro ferrocarril y mucho menos pues transportes aéreos. Quiero que ustedes en casita, con esa tacita de café en la mano, puedan imaginarse cómo llegaron todos estos animales, vivos por supuesto, a nuestras tierras, para comenzar entonces un desarrollo de la ganadería. En una fotografía de don Oscar Duperli, ganado vacuno Holstein en 1915 en una de las fincas de El Poblado. Siempre me gusta mencionar la gran sonrisa del niño de la derecha de la fotografía. Miren esa gran sonrisa de ese campesinito. Niños fotografiados en 1915 también por don Oscar Duperli, donde vemos todo ese trabajo de finca. Y cómo no mencionar todo el
caballar, todos estos caballos que se trajeron primero para los carruajes y luego también para un desarrollo deportivo en cuanto a hípica. Él es el alguacil del hipódromo San Fernando, lo que hoy conocemos entonces como la plaza mayorista de la ciudad. Vean, esas bolitas rojas, esas pepitas de café sirvieron para que otros encontraran la manera de invertir toda esa plata que estaban ganando con pepitas, toda esa plata que estaban ganando con café. Muchos de los cafeteros, muchos de ellos se dedicaron a la importación de objetos suntuosos. Se convirtieron en cacharreros. El comercio interno y externo, fomentado en tiempos coloniales por el oro, y véalo ahí, a finales del siglo XIX por el café, procuró medios de vida a dueños de fondas y posadas, tenderos y grandes exportadores e importadores. Fue el modo, lo diré dos veces, fue el modo más usual de hacer fortuna en Antioquia. El café, las bolitas de café, enriquecieron a muchos personajes a finales del siglo XIX. Y ahorita vamos a dimensionar hasta dónde llegaron esas pepitas de café. Este es el almacén Westinghouse en 1935, aquí en la ciudad de Medellín, una fotografía de don Francisco Mejía. Ahí podemos ver que ya con un desarrollo y una muy gran ampliación del cubrimiento por energía eléctrica, ya podíamos adquirir electrodomésticos. Miren entonces cómo Medellín tenía un almacén de la Westinghouse. Solo por mencionar, en esa fábrica trabajaron personas tan importantes como Thomas Alva Edison o Nikola Tesla. Estas son fotografías del Parque de Berrío. Este es el costado occidental en 1910, o sea, donde hoy está la estación Parque Berrío de nuestro metro. Vean ustedes ahí los hijos de Pastor Restrepo con droguerías, con cacharrerías. En el Parque de Berrío se conseguía todo lo que se necesitaba para cualquier cosa. Este es el almacén británico en esa esquina, en un edificio esquinero, en lo que hoy conocemos como Bolívar y Boyacá. La calle que baja es Boyacá rumbo a la iglesia de la Veracruz. Y si ustedes son tan detallistas como yo y que me voy a acercar a la fotografía, pues podemos leer que en ese almacén británico se conseguía metales y maquinaria, explosivos, todo lo de ferretería, útiles para minas. En ese lugar se conseguía gran parte de todo eso. Y nada raro que los que estuvieran allí, sí, estaban posando para la foto, pero también se ofrecieran para trabajar en las minas. Este me encanta. Este es el almacén El Progreso. Pero al lado, a la derecha, está el almacén chino-japonés, de propiedad de don Joaquín Arango y sus hijos. Y aquí sí que se conseguía de todo. Miren, papel de colgaduras, estelas americanas, hule para pisos, tapiz de lana, varillas para cortinas, centros de lana, muebles traídos desde Viena. En el Parque de Berrío y tiempo después en el barrio Guayaquil, gracias a las cacharrerías, podíamos encontrar desde una aguja, pasando por lámparas de Baccarat y pianos de cola, hasta casi hilanderas, máquinas que sobrepasaban las varias toneladas de peso. Medellín, cuna industrial. En el Valle de Aburrá surgió una de las primeras industrias en Colombia y en Latinoamérica. Hay que recordar que Medellín para 1920 era la capital latinoamericana de la industria. Esta es una hilandería, una fotografía también de Francisco Mejía de comienzos del siglo XX y que recuerda parte de lo que somos. Señores, en Antioquia, en Colombia en gran medida, pero en Antioquia somos orgullosamente descendientes de campesinos. Casi todos descendemos de campesinos. Si buscamos en nuestra historia familiar, nada raro que nuestros padres, nuestros abuelos y con toda seguridad nuestros bisabuelos y tatarabuelos vinieron desde el campo a estas ciudades. Y muchos de los que más o menos tienen mi edad, recientemente cumplí 40 años de edad, muchos de nuestra generación somos orgullosamente descendientes de obreros.
obreros que encontraron en Medellín la manera de venir desde el campo por cualquiera de los desplazamientos, a veces de tipo violento, y encontraron en Medellín una oportunidad. Entonces, aquí hablar de Medellín, una cuna industrial. ¿Cómo me fui de rápido en la historia de la industrialización en Antioquia? Felipe, cámara, cualquier día me invitan a hablar solo de la industrialización en Antioquia, para que le hagamos honor a una historia con tanta vida, con tanto cariño como fue también Antioquia como apalancadora del desarrollo nacional. Pero hoy estamos hablando de café. Yo quiero que ustedes en casita, ojalá con la taza de café en mano, tengan la oportunidad de usar su imaginación lo más cinematográfico posible. Yo tengo hoy una cantidad de millones de dólares o de euros para que hagamos una gran película. Yo puedo ser el productor de tu propia película, pero te voy a entregar ya el guión. Yo te voy a entregar ya la idea de la película. Yo quiero que en casita, lo repito, ustedes se imaginen la película que fue y que sigue siendo el café. Ya pues, esta es la película que vamos a hacer. Los bultos de café se llevaban a lomo de mula hasta el ferrocarril de Amaga y de allí a Medellín, donde seguían por el ferrocarril de Antioquia hasta Puerto Berrío. En el río Magdalena continuaban en barco a vapor hasta Barranquilla, donde eran embarcados en grandes transatlánticos hacia Nueva York, Hamburgo y otros puertos internacionales. Ahí ven también la epopeya. Ahí ven ustedes el esfuerzo que tomó el café en Antioquia para llevar tazas de café por el mundo. Esa era la película que se vivía a comienzos del siglo XX. Esa era la película en el siglo XX y esta es la película que se vive hoy en cada una de las fincas cafeteras, de las haciendas cafeteras, no solo en Antioquia, sino en los lugares de Colombia, donde todavía le seguimos apostando a la industria del café. Esa es la película, lo reitero, una película que costaría muchos millones de dólares hacer. Ustedes imaginaron en casa como yo a las mulitas saliendo de los cafetales, a ese ferrocarril echando humo y echando vapor a toda máquina, y todos esos transatlánticos, ¿para qué? Para disfrutar una buena taza de café colombiano. Pero comencemos, ahora sí. ¿Cómo es que llegó el café hasta Antioquia? Que fue la invitación que les tenemos hoy. Me hacen el favor, se me olvidó decirles con anticipación, pero me hacen el favor y sacan el pasaporte, porque nos vamos a ir de viaje. Vamos a viajar con el mismo viaje que hizo el café para llegar hasta Antioquia. Abisinia. Es muy raro encontrar ya esa denominación, porque era el imperio etíope, lo que hoy es Etiopía, con una cantidad de países en su alrededor. Y de allí viene aquella historia que hemos oído algunas veces, de unas cabras que se acercaron a una mata, a una planta, a un arbolito, que daba unas pepitas rojas, y que esas cabras degustaban de comer esas pepitas cuando estaban maduras, y aquellos que las pastoreaban, aquellos pastores, aquellos que arriaban esas cabras, vieron que ellas, después de comerse esas pepitas, no eran igual, que eran más locas, que estaban más activas, que eran más juguetonas. Así más o menos inicia la historia del café. El café entonces viene desde Abisinia, hoy Etiopía. Pasó por Arabia. Hoy todavía uno de los grandes productores de café del mundo está en los Emiratos, allí en Arabia. De ahí brincó a Yemen. Desde Yemen el café fue llevado a Egipto. Y de Egipto brincó a Turquía.
la puerta de entrada y la puerta de conexión entre Europa y Asia. Y estando en Turquía, se dice que de los lugares donde se toma el verdadero café es en Turquía, en este lugar, o les puede sonar un poquito, en Colombia. Si eres un buen degustador de café, tenés que tomar café en Colombia y café en Turquía. Estando en Turquía, y como les dije, era la conexión entre Asia y Europa, el café entró a Europa por Italia. Estando en Italia, fue llevado a Francia. De Francia se lo llevaron a Alemania. Estando en Alemania, el café fue llevado a Portugal. Aquí comienza el viaje del café para pasar nuestras fronteras marítimas. Es ahí donde desde Portugal, no desde España, desde Portugal es que es traído a las Américas. Da el viaje transatlántico. Portugal entonces hace que el café entre por Antillas, por las Guyanas, por Guyana, que esté en Brasil. Y estando en Brasil, señores, el café llega a Colombia. ¿Cuántos sellos le pusimos al pasaporte? Miren la cantidad de viaje que tuvo que tomar el café para llegar hasta nuestro territorio. Y esto no fue de un día para otro. Esto no es como hoy, que tomamos un avión y estamos en un par de horas en otro destino. No, este es un viaje que tomó incluso siglos para que llegara hasta Colombia el querido café. Sigamos en la historia para poder regresar a Antioquia. Él es el profeta Mahoma, porque señores, el café tiene una historia que es sagrada, pero también una historia que es profana. Algunos dicen que el café es de Dios, mientras otros dicen que el café es del diablo. Hay algunos que le dan connotaciones curativas, como otros incluso le dan connotaciones nocivas. Quiero recomendarles que antes de esta conversación también tuvimos una conversación acerca de los mitos, y qué mejor que un médico para desmitificar a nuestro querido café. Por ahí la buscan, que por ahí también está alojada esa conversación. Pero volvamos aquí. Los libros sagrados de varias religiones del mundo tienen al café. Y una de las primeras alusiones de la historia está en el profeta Mahoma. Él estaba agonizante, estaba a punto de morir en el desierto. Y allí se le apareció nada más y nada menos que el arcángel Gabriel. Le preparó una taza de café. Se tomó esa aromática taza y él mismo dice que le regresaron las fuerzas. Esas fuerzas para ese peregrinaje, que a partir de ahí y que gracias al café, él pudo terminar ese viaje sagrado. Un ángel trayendo el sabor del café. Él es el Papa Clemente VIII. El Papa Clemente VIII recibió muchas visitas allí en su despacho papal. Recibió principalmente a mujeres. Eran las mujeres de los grandes mercaderes de allí, de ciudades tan importantes como Venecia. Y esas esposas de los mercaderes le dijeron: su majestad no, su pontificidad, me enredé, como se le llame al Papa, qué pena con ustedes. Y le dijeron: Papa, nuestros esposos están bebiendo demasiado esa bebida. Y esa bebida los mantiene muy activos. Y esa bebida hace que ellos estén muy vivaces. Y esa bebida incluso los ha llevado a el adulterio. Usted tiene que tomar esa bebida, porque esa bebida no tiene que ser otra cosa que cosa del demonio. El Papa Clemente VIII hizo servir una gran taza de café. La probó. Y cuando la probó dijo: estas no son cosas del demonio. Esto tienen que ser cosas del mismísimo Dios. Una cosa tan rica como esta, una cosa tan aromática como esta, una bebida como esta,
tiene que tener la bendición. Esto lo tuvo que hacer Dios para que no solo los mercaderes, sino todos pudiéramos disfrutar de su sabor. Es por eso que, gracias a Clemente VIII, ese papa, vea, es que tomamos cafecito. Brindemos con café por el Papa Clemente VIII, que dijo que el café es una bebida que viene desde el mismísimo Dios y que nadie se podía privar de ella. Con la bendición del Papa ya era más fácil el comercio del café. Mírenme a él. Él es Carlos II de la Casa Estuardo de Inglaterra. Él estaba en un constante temor de que la Casa Estuardo, su apellido, ¿cierto?, su linaje, fueran sacados de su deber legítimo, de su línea directa para gobernar esas tierras. Cuando digan que los príncipes son muy bonitos, cuando digan por ahí que me he conseguido a alguien que es hermoso, es como un príncipe, recuerden a Carlos II. Miren cómo eran los príncipes antes, ¿cierto? Para que hablemos de la belleza de los príncipes. Carlos II, de la Casa Estuardo, prohibió el café. Él dijo que donde se bebía café, eso eran unos antros, y que el café, como daba rapidez mental, el café, como quitaba las nubes que obnubilaban nuestro pensamiento, hacían que las personas confabularan en su contra y en contra de su familia. Carlos II entonces dijo que donde se tomara café, eso era un antro, y que estaba prohibido que en Inglaterra se tomara café, porque quien tomara café estaba en su contra. Luis XIV, el Rey Sol. Gracias a Luis XIV tenemos esa maravilla de la arquitectura y el arte, Versalles. Él fue quien construyó Versalles. Y allí, en la corte de Versalles, llegó a su paladar cualquier día una taza de café. La probó, preguntó sobre su producción y decretó por decreto real, por real cédula, por real escrito, por real mandato, que el café era monopolio de Francia, que todo aquel que produjera, sembrara, tostara, distribuyera café, debía ser bajo la dirección absoluta del rey, que él debía autorizar cada uno de los productores. Si bien, y por supuesto, esto suena a autoritarismo, si bien y por supuesto esto suena a los caprichos de un monarca, es también en la historia donde una nación, en este caso una monarquía, funge para que un país tenga a el café como su producto nacional. Francia entonces fue ese gran primer país productor de café y que entendió que el café era ya uno de los renglones importantísimos de su economía. Entonces el café como monopolio de Estado y el café como empresa nacional. De Francia brinca a Portugal. Por supuesto que tuvo que pasar por España, pero fue en la corona portuguesa donde dijeron que en sus posesiones en ultramar, en sus posesiones aquí en América, podía ser ese lugar para poder expandir esos cultivos y así darle mucho más dinero a la corona, unido a la gran expedición y a la gran empresa que había de extracción de diamantes de la corona portuguesa aquí en territorios de lo que hoy conocemos como Brasil. Resulta que el gobernador de Cayena, personaje importantísimo para la corona portuguesa,
Recuerden que si hablamos un poco de cómo se estructura el gobierno, pues está el rey, están los virreyes, y detrás de los virreyes están los gobernadores, están los reales oidores, están en este caso personas que legitimaban el poder de la corona aquí. El gobernador de Cayena, y aparte Cayena siendo una provincia importantísima, él tenía gran poder. Por eso todo lo que llegaba para él, toda la correspondencia y todo lo que él podía traer desde Portugal era secreto de Estado, era secreto de la corona. Algunas maticas, otras semillas, pero principalmente el cómo se producía, el cómo se tostaba, el cómo se preparaba la bebida, y todo eso era secreto de Estado. Resulta que la gobernadora, su esposa, traicionó a su esposo, el gobernador, y entregó las semillas, las plántulas, pero sobre todo, todo ese secreto de la producción a uno de sus amantes. Y fue su amante quien entonces comenzó a sembrar café en las Américas. Entonces miren cómo la introducción del café en América es un acto de amor o desamor, o en este caso de violación de un secreto de Estado. La revolución de los Estados Unidos, todo lo que sucedió para la independencia de la corona inglesa, se los acabo de explicar. Los ingleses repudiaron durante mucho tiempo el café. Ya el dominio que tenían sobre el sudeste asiático, sobre Oriente cercano, hacía que hubiesen conocido también las bondades del té. Luego en alguna parte les hablaré de la historia del té, pero cuando conocieron las bondades del café, ¿cierto? Perdón, del té, hicieron que la corona inglesa lo llevara hasta sus lugares para departir. Estados Unidos quería la independencia de Inglaterra y dijeron entonces que todo aquel que tomara té, que fuera visto en público tomando té, significaba que estaba en contra de las ideas de independencia. Es por eso que, óigame esto, el día que se firmó el acta de independencia de los Estados Unidos, esos firmantes estaban tomando café. Y eso fue allí, en el acta de independencia de los Estados Unidos. Hagamos un poquito de memoria visual. Han visto que las grandes cumbres políticas, las grandes decisiones de Estado, o por qué no, aquella reunión importante, aquella reunión donde te dieron ese trabajo, allí se estaba tomando café. Miren entonces cómo el café también ha acompañado a las grandes decisiones de Estado o nos ha acompañado en muchos importantes momentos de nuestra vida. Tarea que no voy a revisar. De todo eso que has hecho tú en tu vida, ¿cuántas veces ha estado presente ahí un cafecito? ¿O cuántas veces ha sido bienvenido en una casa con una taza de café? Quienes tuvimos la fortuna de conocer abuelas o abuelos, quienes tuvimos la fortuna de conocer a alguien en el campo, lo primero que te van a dar es una gran taza de café de bienvenida. Pero es que esto es la historia del café en Antioquia y no hemos podido llegar a Antioquia. Aquí en Colombia se dice que el café entró por los Santanderes, entró por arriba, en el norte. Y este personaje, el padre Francisco Romero, en esa población, Salazar de las Palmas, en el norte del Santander, pasa a la historia. Resulta que este señor, después de la confesión, le decía a las personas que las indulgencias, que los perdones iban a ser materializados en el número de plantas de café que debía sembrar para poder redimir los pecados. Esa historia más o menos nos suena, porque aquí, en nuestra Jardín, ¿cierto? En el Jardín, en el municipio de Jardín, varios de los sacerdotes, para cambiar los pecados y convertirlos en indulgencias y perdones, ponían a esos pecadores a llevar piedras para la construcción de la iglesia.
Aquí estamos hablando que un sacerdote mandaba a sembrar planticas a cambio de perdones, pero lo más importante, dimensionó que una familia campesina podía comenzar a obtener mejores dividendos y podía obtener mejores divisas si en casita también tenía algunas plantas de café. Lo interesante de esta historia es que la gente miraba cuántas matas de café había en la finca vecina y decían, ¿será que es que allá son muy pecadores? A ver esta imagen. Esta imagen es fotografiada, esta es una imagen tomada por don Gabriel Carvajal el 27 de junio, está que cumple años la imagen, de 1965. Esa es la iglesia de la Veracruz, la ermita de la Veracruz de los forasteros. Y miren la pinta, como decimos nosotros. Míreme la ropa, míreme la elegancia de ese señor. Ese señor sí está fotografiado por allá en mitad de los años 60, pero quienes podemos ir al campo, podíamos, ustedes me entienden la situación, pero cuando íbamos al campo, todavía veíamos señores como él, portando con orgullo este tipo de ropa, portando con orgullo la ruana, el poncho, el carriel, el sombrero y miren, el pantalón oscuro. Esa es la pinta que se pone un señor para llevar de gancho a su hija a un altar. O esa es la pinta que se pone un caballero cuando empeña la palabra y da la mano con una taza de café para cerrar un negocio. Después vendrá el aguardientico y después vendrá la celebración, pero ese es el dominguero de un cafetero. Lleguemos a Antioquia, 1861, mitad del siglo XIX. Y es ese señor, don José María Jaramillo. Y recuerden ese municipio, él es Río Negro. A Antioquia, el café llegó por Río Negro. Ustedes todos en casa se están preguntando lo que yo me pregunté cuando leí este dato. Río Negro, tan frío. Sí, señores, por Río Negro entró el café a Antioquia. Esta es una imagen de la comisión coreográfica del señor José María Jaramillo. Desafortunadamente no tengo una imagen para que le conozcamos el rostro, pero esta imagen de la comisión coreográfica habla de no solo las vestimentas, sino el cómo se veían las familias de élite del oriente antioqueño y de Medellín. Nada raro que este señor Jaramillo tuviera una casa como esta. Se dice en la historia que él le apostó a ese negocio con todo su capital y lastimosamente se quebró. El clima frío de Río Negro no fue beneficioso para el cultivo del café. Después de haber dado esta conferencia en otros escenarios, quiero recordarlo, Felipe, y quiero recordarlo a audiencia, con mucha nostalgia. Alguien se me acercó al finalizar y me dijo, yo tengo una finca en Río Negro, hace poco llevé unos ingenieros forestales, hicimos un inventario de las especies que tengo allí y, oh sorpresa, allí tenemos plantas de café, arbolitos de café de más de un siglo de crecimiento. Para mí son mi tesoro, me decía ese señor. Nada raro que fueran las primeras plantas que sembró el señor Jaramillo por Río Negro. Voy a poner un poquito de luz, que ya también estoy aquí como sin luz. Perfecto, Víctor. Como en una penumbra, ¿no? Pero era efecto de la historia y la historia en la que estamos. Creo que todos estamos supremamente concentrados en las imágenes que son excelentes. Perfecto, ¿no? Y miren que si lo podemos ver como un beneficio, en este momento donde yo estoy en Medellín está lloviendo muy duro. Entonces, este cafecito me está sabiendo mucho mejor y vean, tuvimos un buen lugar para pasar esta lluvia y además pues
Si hubiera sido en un auditorio, pues la gente, ay, no, es que está lloviendo, no hubiera ido. Desde la comodidad de casa y sin mojarnos, un cafecito y la historia del café. ¿Se acuerdan que les dije que lo recordaran? Él es Mr. Tyrell Moore, el señor que estaba ahorita en esa fotografía. Mr. Tyrell Moore es un ciudadano inglés, viene por aquí con la minería, como les dije, y este señor ve la posibilidad de sembrar café en Valdivia. Sí, señores, la otra cara de la moneda. Si don Jaramillo no pudo en Río Negro porque hacía mucho frío, don Moore no pudo en Valdivia porque hacía mucho calor. Entonces la inversión que él quería diversificar a partir de la cantidad de dinero que don Tyrell Moore tenía y que quería pues invertir en algo más de café, no le fue beneficiosa. Solo por mencionar a Mr. Tyrell Moore, él donó, le regaló a Medellín los terrenos para que construyéramos un parque. Gracias a Tyrell Moore tenemos el Parque de Bolívar y en ese mismo terreno nuestra Catedral Metropolitana. Entonces, café por Valdivia no sirvió. Pero tuvo que llegar este señor, presidente de Colombia, presidente de los Estados Unidos de Colombia. Él es don Mariano Ospina Rodríguez, él es de Huasca, Cundinamarca, un hombre con mucha cultura y de eso que denominamos familias presidenciales. Un hijo suyo, Pedronel Ospina Vázquez, y un nieto suyo, Mariano Ospina Pérez, también fueron presidentes de la República. Este señor había conocido el café por Centroamérica, principalmente por Guatemala, y lo introdujo en Antioquia por el lado del suroeste. Café y suroeste, ¿le suena un poquito? Pues resulta que este señor en las laderas de Cerro Bravo, allí en Fredonia, encontró una tierrita negra con mucha ceniza que le permitía a estas planticas crecer y aparte con este clima templado tirando un poquito a caluroso y a frío y a fresco, o sea, ideal en ese lugar. Entonces Fredonia es ese crisol para el desarrollo del café en nuestra Antioquia. Allí en Fredonia, donde hubo incluso alguna vez una pista de aterrizaje para sacar también sacos de café. Fredonia fue considerada en su momento como el epicentro y el jalonador del desarrollo del suroeste antioqueño. Allí en Fredonia todavía el café sabe a café. Allí en Fredonia todavía recorremos, como en muchos lugares de Antioquia y de Colombia, las verdaderas haciendas cafeteras. Y muchas de esas grandes montajes sobrepasan ya el siglo de vida. Entonces, don Mariano Ospina Rodríguez, el primer gran cafetero de la historia de Antioquia. Esta es una obra del maestro Francisco Antonio Cano. Una de sus versiones está salvaguardada en el Museo de Antioquia. Hoy la traje, ella se llama Horizontes. Hoy traje a Horizontes porque precisamente enmarca no solo el movimiento migratorio más importante en la historia de Colombia, la colonización antioqueña. Cuando 4 o 5 apellidos de aquí de Medellín, 4 o 5 apellidos de Copacabana, allí en el norte del valle de Aburrá, donde vive además mi hija Antonia. Antonia, saludos, que estás por ahí conectada. Allí en Copacabana salieron los apellidos junto con estos señores de Medellín para fundar todas las ciudades hacia el sur. Entonces era la esperanza de esa expansión antioqueña. ¿A dónde voy con Horizontes? Pues resulta que en ese equipaje que ven ustedes ahí y con esa esperanza enmarcada en ese índice y en ese bebé, y con la apertura de caminos y con el hacha que nos regalaron nuestros ancestros, había semillas de café. Llevar el café desde Antioquia hacia la gran Antioquia. Poder llevar el café salido desde Antioquia a lo que hoy
es patrimonio de la humanidad. Recordemos, amigos, que el paisaje cafetero colombiano es patrimonio intangible de la humanidad. Ya estamos en Antioquia. Ya hemos empezado con esa expansión y aparece este personaje, don Rafael Uribe Uribe. Don Rafael Uribe Uribe fue un diplomático, fue un abogado, fue militar y el hombre más importante, una de las figuras más importantes de la Guerra de los 1000 días. Pero aquí, ese personaje que murió tan violentamente en Bogotá, nos atañe o nos importa como ministro de Relaciones Exteriores. Don Rafael Uribe Uribe, siendo ministro, tiene un viaje por Brasil. Ya saben hacia dónde voy. Desde Brasil, en la valija diplomática, don Rafael Uribe Uribe introduce por primera vez en Colombia varias semillas de pasto, de este alimento tan necesario para caballos, vacas, ¿cierto? Lo introduce y le llaman pasto maragogipe, pero algunos que conocemos un poco de historia o que hemos tenido contacto con el campo, también le llamamos pasto Uribe, el pasto por el nombre de este señor. Pero más importante que el Yaraguá y el Uribe como un pasto, don Rafael Uribe Uribe introduce a Antioquia café. Este señor se trae las semillas de un café que se producía en un lugar en específico de Brasil. Ya les voy a contar. Y al traer ese café y al mezclarlo técnicamente aquí en Valparaíso, Antioquia, tenemos un resultado que fue el inicio de un momento decisivo en la historia del café, en Antioquia, en Colombia y sin pretensiones en el mundo. Lo que ustedes están viendo ahí es la variedad que Rafael Uribe Uribe introdujo y mezcló aquí en Antioquia y en Colombia. Les voy a leer, me voy a permitir leerles para no entrar en inexactitudes. Una de las variedades de café arábica descubierta cerca del pueblo de Maragogipe, en Bahía, Brasil, variedad muy definida, con granos muy grandes. Se trata de un café azulado mate, que lo diferencia claramente de otras procedencias y hace de este uno de los más apreciados del mundo. Es un café cálido al paladar, suave y perfumado. El Maragogipe. Resulta que las semillas de Maragogipe son mezcladas técnicamente en la hacienda El Palmar, en Valparaíso, Antioquia. Y allí ese nuevo mutágeno, ese mutante, ese resultado, como lo dije, es el inicio de una cantidad de investigaciones para llegar a una denominación propia de café. No estoy hablando de otra cosa que de el café tipo exportación, variedad, y díganlo en casa, aunque yo no lo esté escuchando, variedad Colombia. Esa variedad que nos ha hecho famosos a nivel internacional. Esa variedad, junto con otras que ya se están produciendo en nuestro territorio, junto con otros procesos de producción, han hecho que nuestro café tenga una denominación internacional y que nuestra patria, nuestra bandera y el nombre de nuestro país esté en muchos lugares del mundo. En esta conversación tenemos que hablar de don de don Alejandro Ángel Londoño. Don Alejandro Ángel Londoño fue uno de esos cafeteros que también, junto con Rafael Uribe Uribe y muchos, que hoy no es el asunto del tiempo, sino que el asunto de no hacer justicia, no los voy a mencionar. Y no les haría justicia porque necesitaría eso, tiempo para poder hablar de todo lo que significó el café. Y me encantaría, y tengo que usar esta palabra aunque la tenga que recoger, me encantaría también hablar del
anónimo de ese señor, de esa señora, de esa familia, en una finca antioqueña o en una finca colombiana que todavía le apuesta al café. Él es don Alejandro Ángel Londoño. Este señor, no tengo otra manera como resumirlo que de Sonsón a la Quinta Avenida en Nueva York. Conózcale en el rostro. Y ese es el mausoleo en el patio central del hoy Museo Cementerio San Pedro de Medellín. Uno de los mausoleos más hermosos y por ende pues también uno de los más costosos. Es ángel y ánima frente a la cruz. ¿Me llegó la segunda taza? Muchas gracias. Póngamela ahí. Muchas gracias. Resulta, porque es que una no basta, tienen que ser 2 tazas para esta conversación. Don Alejandro Ángel Londoño comienza a hacer vida y a hacer economía en esa Sonsón, en una posesión familiar. Resulta que es en una mina de socavón, donde él se convierte, sí, en un rico de pueblo. Y siendo un rico de pueblo, comienza a invertir en arriería. Don Alejandro Ángel Londoño también es recordado en la historia de la ciudad y en la historia de nuestra región como uno de los grandes arrieros. El dinero que le dio la minería y el dinero que le dio la arriería permitió que este señor pues tuviera no solo un excelente matrimonio con una dama de sociedad, sino que le permitió también invertir en otros negocios. Ella es su esposa, la señora María Escobar Jaramillo. Y sí, esa es su prole. Ayúdenme a contar en casita cuántos hijos tuvo don Alejandro y doña María para poder completar una familia como esas familias antioqueñas de antes. Ahí están los hijos, ahí está la familia fotografiada aquí en Medellín. Les decía entonces que todo ese dinero permitió que don Alejandro Ángel fuera también un gran inversor, se encargara de invertir en rentas de licores. Él también, junto con otro personaje, con don Pepe Sierra, fueron grandes dueños de las rentas de licores e importadores de licores. Toda esa plata junta hizo que la invirtiera en café, que se convirtiera en uno de los socios más grandes de don Rafael Uribe Uribe y que le comprara las plántulas, que le enseñaran el cómo se sembraban, pero lo más importante, comenzó a adquirir tierras y tierras y tierras y concesiones de tierras en el suroeste antioqueño. Listo, compro el invento, listo, compro las plántulas, pero ¿dónde las voy a sembrar? Un hombre de Sonsón es casi uno de los grandes propietarios en aquella época de terrenos en el suroeste para poder sembrarlos. Eso hizo que este señor fuera uno de los hombres más ricos de comienzos del siglo XX en la región y por supuesto en el país. Tanto así que con experiencias anteriores de bancos privados allí en su fría Sonsón le permitieron tener banco propio, el Banco de Sonsón. Entonces gran parte de todo ese dinero que él tenía se movía en Sonsón. Si nos están alguna de las personas conectadas desde aquellas hermosas tierras, se darán cuenta que tienen uno de los municipios más bellos arquitectónicamente hablando y con un desarrollo urbanístico que fue gracias a todo el dinero que se introdujo en aquel momento producto de todos los esfuerzos de don Alejandro Ángel Londoño. Hombre, soy dueño de esa cantidad de terreno del suroeste. ¿Cómo berracos, permítame ser un poquito paisa, cómo berracos saco yo todos esos sacos de café desde esas fincas? Las mulitas ya no daban resultado, ya no daban abasto. Don Alejandro Ángel, con otros socios,
se convierten en ferrocarrileros. Señores, audiencia, construir un ferrocarril para poder sacar el café desde las tierras, desde las montañas de Antioquia, para llevarlo por el mundo. Esta es su familia, ya fotografiada en Nueva York. Les dije, de Sonsón a la Quinta Avenida. Los negocios de don Alejandro Ángel se hicieron tan grandes, crecieron tanto, sus inversiones eran tan grandes y su dinero era tal que ya no podía manejar su inversión y sus empresas desde Medellín, menos desde Bogotá y mucho menos desde nuestros puertos frente al mar. Tenía que manejarlas desde la capital del mundo. Es uno de los primeros colombianos rico allí en Estados Unidos. Esta, como lo dije, es su familia fotografiada en Estados Unidos. Siento que queda uno muy distinto fotografiado en Nueva York a como queda fotografiado en Medellín. Primera Guerra Mundial. Bloqueo económico y bloqueo de medios de transporte en el mundo. Resulta que el café no da espera, el café se pudre, el café en las bodegas de Colombia, en las bodegas de nuestros puertos se estaba pudriendo porque no había barcos. ¿Cómo llevar nuestro café y nuestra producción hasta cualquier lugar? Pues resulta que él le dice a María, su esposa, a muy paisa, y estoy especulando en la historia, pero le dice a su esposa, écheme la bendición porque me voy, yo tengo que solucionar esto como sea. Viaja solo, en compañía de algunas de sus personas, pero digo yo, solo, no con su esposa ni con sus hijos, con 2, 3 empleados, viaja hasta Holanda. Como pudo, llegó a Holanda, y dinero en mano, dinero salido de pepitas rojas, no compra uno, compra 2 cargueros y los trae él hasta Colombia, hasta nuestros puertos, para poder él en sus propios barcos sacar los sacos de café y llevarlos a Estados Unidos y a Europa. Señores, don Alejandro Ángel Londoño es uno de los socios de la naviera Gran Colombiana. Este señor entonces comienza a ser ya un inversionista, un inversor también en la recién creada industria. Y para resumirlos, fue, como vieron, minero, arriero, cacharrero, cafetero, ferrocarrilero y naviero, y después industrial, todo con pepitas de café. Él es uno de los socios fundadores de la Cervecería Unión, de la Nacional de Chocolates y de Cine Colombia. Todo ese dinero le sirvió para donar los terrenos y hacer un negocio por terrenos con la Universidad Católica Bolivariana, después Universidad Pontificia Bolivariana, y después también lo vimos como uno de los inversionistas importantes en terreno y en activos para la Plaza de Toros La Macarena de Medellín. ¿Nos gustan los toros? ¿No nos gusta? Eso es discusión de otro momento, pero como edificio histórico y como escenario, él es uno de los nombres que aparecerán en esa historia. Aquí llegamos a la Federación Nacional de Cafeteros. Aquí quiero que utilicen también de nuevo su imaginación. Gracias, y lo reitero, gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, a muchas veredas de Antioquia y de Colombia llegó por primera vez la energía eléctrica. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros llegó a muchos lugares una escuela, un centro deportivo, un lugar de recreación, una vía de entrada y salida, un hospital, el desarrollo de muchos de los parques, de muchos de los diseños urbanísticos de nuestros pueblos. Y mírenlo ahí, lo reitero, Nacional de Cafeteros. No solo en Antioquia,
en muchos lugares del país. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros hubo desarrollo y lo sigue habiendo. Para nosotros es muy fácil porque miren yo cómo llené de luz este espacio con solo apretar un botón. Pero imagínense lo que significó y sigue significando que a una casa donde nunca ha habido energía eléctrica llegue una bombilla. Y eso fue muchas veces el papel de la Federación Nacional de Cafeteros. Y con todo respeto me atrevo a decir que la Federación Nacional de Cafeteros en muchos territorios hizo el trabajo que las municipalidades debieron hacer, o que lo hizo de la mano con las municipalidades. La Federación Nacional de Cafeteros, de la mano con alcaldes, de la mano con concejales, llevaron el progreso y el desarrollo a muchos lugares y lo siguen haciendo. ¿Con qué? Con bolitas rojitas. La Federación Nacional de Cafeteros nació en Medellín, en un congreso. Allí dijeron, asociémonos, ¿cierto? Este es el lugar donde debemos tener el lugar donde debemos ponerle, ¿cierto?, ruta al asunto del café. Que tuviéramos tiempo y que hubiéramos extraído los nombres de estas personalidades que están ahí, nos damos cuenta de el talante de los caballeros que comenzaron todo el inicio de la Federación Nacional de Cafeteros. Si arrugan un poquito los ojos, si ven un poquito allí, algunos que conocemos la historia podemos reconocer rostros, pero más que rostros, quiero que vean al fondo de la imagen, donde están los árboles. En esa transparencia, en la izquierda, la silueta del Teatro Junín, del edificio Gonzalo Mejía. Esa fotografía fue tomada en una azotea, como decimos los paisas, en una terraza de la hoy Avenida 1 de Mayo, antes de llegar a Palacé, la Avenida 1 de Mayo entre La Playa y Palacé, aquí en Medellín. Ahí está Carlos R. Restrepo, que después sería presidente ya para esta época había sido presidente de la República. ¿Cómo no recordar el que muchos todavía llaman o llamamos el cafeterito? Y no es porque estemos hablando de café, y cada uno tenemos un particular gusto, ¿cierto? Pero ¿cómo no darle la razón a aquellos señores que tenemos en casita, como yo les digo, los viejos, con el mayor cariño y respeto, a ese viejo que dice, el billete más bonito que ha tenido Colombia es el cafeterito? Un billete de 200 pesos oro que hizo que en cada una de nuestras manos tuviéramos no solo a el Simón Bolívar, sino que tuviéramos el café, tuviéramos esa planta, ese cultivo. Café La Bastilla. Aquí no estoy hablando del café marca La Bastilla. Aquí estoy hablando de ese lugar también tan importante en la historia de Medellín y de la región. Y hay que hablar de ese denominativo, café. Miren que a veces la gente habla de el café, ¿cierto?, como un lugar de no muy buena reputación. Pero si buscamos en otros lugares, el café es el lugar donde se moja la palabra. El lugar para los intelectuales. En el café, por ejemplo, en el café parisino o en aquellos cafés tan importantes de Argentina, muchos de los grandes poetas y escritores y políticos con tazas de café mojaron la palabra. Y en nuestra historia fue el Café La Bastilla. En el lugar donde hoy se encuentra, y afortunadamente conservaron, aunque fuese el nombre, el edificio La Bastilla. Esta es la esquina de Junín antes de llegar a la avenida La Playa. En la salida ahí muere de hecho la calle Boyacá. Es ahí donde estaba el Café La Bastilla, el lugar donde literatos, políticos, artistas y gente del común mojaba la palabra, mojaba el paladar con café
en Medellín. También era un punto de referencia de la ciudad, antes de la llegada de los automóviles, antes de la popularización del vehículo de gasolina. Este era un acopio de carruajes. Si tú querías ir a algún lugar de la ciudad, ibas hasta el Café La Bastilla, porque allí encontrabas a los cocheros de la ciudad, como en una reminiscencia a las imágenes que tenemos, por ejemplo, de Cartagena. Allí también podías alquilar un paseo por el por el Boulevard de la Playa, viendo los caserones de los ricos y escuchando la quebrada correr desde un carruaje en el Café La Bastilla. Pero si hablé de literatos y si hablé de escritores, y con una imagen que adquirimos para esta conversación, una imagen que es muy difícil de encontrar. Miren, una imagen del interior del Café La Bastilla. Vemos la historia de Tomás Carrasquilla. Muchachos, otra vez, allá en casa, imagínense cómo sería el silencio casi sepulcral y el escuchar únicamente las teclas de una máquina de escribir marca Remington, que la llevaba la sobrina de don Tomás Carrasquilla. Y don Tomás empezaba a dictarle su obra a su sobrina. La gente casi que peleaba, no quiero usar ese término, pero la gente entraba en conflicto a ver quién iba a ser el otro que le iba a invitar otra taza de café a don Tomás Carrasquilla. Don Tomás Carrasquilla nunca pagó por una taza de café en el Café La Bastilla, no porque no tuviera dinero, no, porque siempre encontró quien se la invitase para poder escuchar de primera voz al artista más representativo del costumbrismo y en las letras latinoamericanas, casi comparado con Juan Rulfo. Casi no conocemos lo nuestro. Cuando vemos quienes estudian literatura por fuera del país, uno de los elementos de estudio es nuestro Tomás Carrasquilla. Y allí en el Café La Bastilla dictó parte de su obra. Me imagino allí diciéndole a su sobrina: cualquiera de los apartes de La Marquesa de Yolombó, de A la diestra de Dios Padre, dictándole: ve, vistes que fuites y vinites y vino el doctor y no me llamates. El café es el compañero del alma. El café ha acompañado reyes, ha sido prohibido. El café ha recibido trato de Estado. El café, como decía yo ahorita, ha acompañado el desarrollo de las poblaciones. El café le ha dado gloria al nombre de nuestro país. Yo soy responsable por mis palabras, pero el café no le ha dado a Medellín, perdón, las flores no le han dado a Medellín lo que el café le ha dado a Medellín y a la región. Me explico. El café ha sido ese motor de desarrollo. El café ha traído entonces grandes avances. Y el café, por ejemplo, y les doy la idea, no tiene una fiesta, o no tiene como, por ejemplo, las flores, tienen una feria. Que tenemos un parque del café, afortunadamente. Que todavía existen lugares donde se toma buen café, sí. Que gracias a iniciativas como estas, y permíteme, Felipe, decirlo, permíteme poner aquí a la Cámara de Comercio y a la Federación Nacional de Cafeteros, estamos por primera vez, muchas veces, probando el café de las haciendas que siempre llevaron el café por el mundo y que nunca probaron su propio café. Estamos en un momento coyuntural de la historia, que puede ser una invitación mía hoy: apoyar. Todos necesitamos apoyo, sí, pero apoyar un caficultor hoy
apoyar hoy los emprendimientos de café, apoyar hoy a esa gente joven o no tan joven que sigue apostándole al café, también sería una gran apuesta de ciudad y de nación. Mi nombre es Víctor Ortiz. Muchas gracias. Como me enseñaron en mi casa, mi Dios les pague. Me quedan debiendo un tintico. Yo pegado no me controlo. Entonces cualquier día cualquiera de ustedes me invita a un tintico. Puede ser allí en Cámara de Comercio, en mi querido Salón Málaga, o si me lo permiten en la comodidad de sus casas, porque el café es lo que somos y arrieros somos y en el camino nos encontraremos alguna vez. Hoy nos vimos a través de las pantallas, alguna vez nos veremos frente a frente y degustaremos de una gran taza de café porque nos lo merecemos. Muchas gracias. Víctor, hermano, yo creo que hoy, en este momento, las 232 personas que se han conectado y que están conectadas en este momento, creo que te están dando un aplauso desde cada una de sus casas. Sí, te voy a leer rápidamente, aprovechando los 10 minutos que nos quedan para interactuar con los comentarios de la gente. En términos generales, todos, digamos que nos han dado las felicitaciones, te han dado las felicitaciones a vos de forma particular y nos han dicho que espectaculares las imágenes, que les erizan la piel y que los devuelven a recuerdos e historias de sus abuelos. Sí, me voy a permitir leerte algunos de forma particular. Por acá tenemos, pues, también gente que nos dice, Mónica Cerda nos dice, qué grandeza la historia de nuestro café, nos remonta a los tiempos de antaño y a nuestros abuelos. También tenemos por acá participación de Alejandra Calle, dice, Federación de la Mano con Cooperativas y Municipalidades sigue poniendo su granito en el desarrollo rural. Tenemos intervenciones donde nos dicen, por acá, Café de la Cima, pues precisamente hacía o festejaba cuando mencionabas el origen del café en Antioquia, en Fredonia, precisamente nos reportan sintonía desde Fredonia. Catalina Franco nos dice, gracias al clúster por estas iniciativas, juntos podemos crear cultura de consumo y desarrollar identidad alrededor del café. Saludos desde la Cafeteca, tienda de café. Y tenemos participación de muchos consumidores. Jocosamente al principio nos decían, si es que podemos decir que somos cafeteros porque teníamos muchos pecadores. ¿Vos qué pensás? Unos más que otros. Hay familias con más pecados. Perfecto, perfecto. María Fernanda Présiga dice, muchas gracias. Espérate que como están comentando tanto se me pierden. Vamos a tratar de controlar aquí un poquito los comentarios. María Fernanda Présiga dice, muchas gracias. Qué historia tan hermosa. Me trajo muchos recuerdos. Me erizó la piel. Soy orgullosamente hija de caficultores. Felicitaciones. Excelente y qué fotografías tan hermosas. Que viva el café. Por acá también nos escribe Jennifer Andrea Cerna, un aplauso sincero desde el corazón, lo que te decía, estoy seguro que todos aplaudieron en sus casas cuando cerraste la historia y no pudo ser más maravilloso. Por acá nos dice Francisco Antonio, mil gracias por tan interesante charla, recorriendo nuestra historia, cultura cafetera. En La Ceja los esperamos para compartir una taza de café Rosario, así que tenés, Víctor, la primera invitación ya cuando todo esto pase, que pues precisamente eso es lo que queremos y lo que hemos tratado con estas charlas y es prepararnos para volvernos a encontrar. Y vos lo decías ahorita, qué bueno que el próximo espacio donde nos juntemos como sector, como industria, sea pues de forma presencial y disfrutando los cafés que tenemos en todas las empresas del departamento. Qué maravilla. Tenemos también
pues comentarios de muchas partes, hermano, nos están bombardeando aquí los comentarios. Jorge Valencia nos dice muchas gracias. Claro Oscuro, Café Origen Sonsón, nos saludan desde Sonsón. Y Víctor, pues por parte de nosotros, agradecerte este espacio. Creo que como te lo mencionábamos, esto remueve fibras, ver esas imágenes, ver esa historia y escucharla de parte tuya, que tenés un gran conocimiento y has investigado tanto en el tema, nos hace despertar ese amor que siempre se despierta con una taza de café, volver a recordar todo lo que hay detrás de esa taza que muchas veces por nuestra dinámica diaria olvidamos, todo lo que hay detrás de esos sabores que encontramos en el café, en la finca, en la producción, en la historia, y creo que ha sido un espacio maravilloso que hemos podido compartir. Te lo agradecemos mucho, valió la pena la espera, creo que la gente, mira que empezamos con 190, terminamos con 230, y para nosotros siempre será un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, pues es que esto, pues, qué pena decirlo, pero pasará, ¿cierto? Pasará estas desconexiones, no sé qué. El mundo está cambiando frente a nuestros ojos. Los historiadores y antropólogos y muchos de los saberes están escribiendo y estamos haciendo parte de la historia. Y entre esos es esto, es el asunto de la conectividad, es el asunto de interpretar de otra manera esta manera de comunicarnos y de conectarnos, ¿cierto? Hacen falta los auditorios, soy un docente y me hace falta el tablero y la tiza, pero, y no es por todo eso que me leíste, que aparte lo agradezco desde el alma, pero siento una energía rara, una energía bacana. Cuando empecé a hablar y cuando me empecé a ir con las imágenes, raramente me sentí acompañado, me sentí con esa misma adrenalina que siente uno frente a un auditorio teniendo una pantalla atrás. Entonces, si bien fue atípico, si bien tuve yo ese problema de conexión al inicio, sentí a la gente y muchas gracias. Perfecto. Víctor, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo espacio el 3 de julio para que hablemos de sostenibilidad y economía circular en las fincas cafeteras. Un abrazo para todos y feliz tarde. Gracias y buenas tardes.